Bloque Comunal, un diálogo político e informativo de carácter local, nacional e internacional, con la conducción del abogado y docente universitario Cristóbal Álvarez Muñoz, junto a distinguidos invitados. Hola a todos y todas nuestros amigos y amigas de Bloque Comunal en Provincial TV. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por ver nuestro programa todas las semanas. Y hoy contamos con una presencia muy distinguida, muy importante. Y es la presencia de doña Antaris Varela, que nos visita. Y que ella representa a una fundación o agrupación muy interesante, de la cual vamos a hablar en este programa, la cual es, su denominación es Confamilia, ¿no es verdad, Antaris? Sí, así es. Confamilia. Así que vamos a hablar de esta fundación, de esta institución. Asimismo también vamos a conocer a Antaris, las facetas personales y también profesionales de ella, a quien representa, a esta agrupación y también cosas de índole personal. Así que Antaris, bienvenida a nuestro programa de Bloque Comunal, un gusto tenerte con nosotros. De hecho estaba viendo algunos videos en YouTube y otras cosas atingentes a tu experiencia y a toda tu carrera. Veía algunos videos que dicen relación con sesiones en el Congreso, que tú estabas asesorando, también incluso vi un programa en un canal muy connotado a nivel nacional, que también participaste, estuviste ahí. Así que Antaris, sin más preámbulo, quiero que por favor te puedas presentar a la audiencia y contarnos de ti, cositas personales, de dónde eres oriunda, tu familia, etcétera, lo que nos quieras contar. Comencemos con eso primero. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a este programa, un saludo a todos los que nos están mirando, un saludo cariñoso. Y bueno, mi nombre es Antaris Varela, soy angelina, nacida aquí y hasta que me fui a estudiar a la universidad a Valparaíso no había salido de aquí. O sea, 17 años aquí solamente. Perfecto. Así que amo Los Ángeles y la provincia del Biobío. Y de producción bioquímica. Me fui a estudiar a Valparaíso bioquímica y ahí entró también, bueno, saben, Valparaíso está el Congreso Nacional. Correcto. Ahí fue llegando a la universidad donde me convertí, donde tuve un encuentro con Cristo. Y también fui profundizando en los temas de cómo se generan los proyectos de ley, qué tanto influyen las leyes en la sociedad, en nuestra relación de día a día, porque las leyes nos van formando como sociedad y como individuos, marcan también en cierta manera la moral de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ahí empezamos a involucrarnos más y llegó el punto en que convergen diferentes pastores, organizaciones cristianas, hermanos y diferentes agrupaciones a lo mejor sociales cristianas en el Congreso enfrentando la ley de no discriminación. En ese tiempo, el 2009, empezamos a trabajar fuerte en ese que era un primer proyecto mordaza, por decirlo así, contra los que pensaban distinto. La conocida ley Zamudio. Claro, que venía a ser lo que en otros países era como la reproducción de una ley que en otros países calla al que quiera oponerse al crecimiento de todo este pensamiento liberal, que no es solamente formar familia, como ellos dicen, amar a quien quiera, sino que es toda una enseñanza desde jardín infantil a los niños y varias cosas que van desestructurando lo que nosotros conocemos como, no solo como familia, sino como relación interpersonal. Entonces, en ese aspecto, nosotros marcamos, tenemos libre albedrío, las personas pueden hacer lo que quieran, pero no por eso el que tiene un pensamiento distinto de la sexualidad, de la fe, de la familia, no tiene por qué verse restringido en expresar su fe. Entonces ahí había un choque de libertades, en donde una es la libertad de hacer lo que quiero, pero otra es la de decir lo que quiero. Claro. Entonces, si yo digo que es malo lo que hace el otro, que hace lo que quiere, tenemos que tener las dos libertades en equilibrio. Entonces ahí se pronunció mucho la iglesia de norte a sur y nació esta agrupación Confamilia
como una herramienta para la iglesia, para que, por ejemplo, los pastores no estuvieran yendo todas las semanas al Congreso a ver si pasaba algo con el proyecto, sino que hubiera una delegación de informantes, por decirlo así, que estuvieran permanentemente y avisaran cuando realmente había que estar, y mientras tanto las agrupaciones y los pastores en sus regiones fueran informando de todo lo que pasa, porque muchas cosas que pasan en el Congreso no se saben afuera. Por supuesto, pero vamos viendo en detalle un poco más adelante todos esos proyectos de ley que ustedes, obviamente, hay algunos por supuesto que se muestran contrarios, ¿no es cierto?, por las razones que tú me has señalado. Pero Antari, veamos un poco más atrás respecto a tu conversión. Tú me señalabas que tuviste un encuentro, ¿no es cierto?, más cercano con la fe, ¿no es verdad? Sí, bueno, mi mamá fue la primera que se entregó al Señor, conoció a Cristo. Yo estaba en el liceo, acá estudié en la escuela 4. Correcto. Y luego en el liceo que en ese tiempo se llamaba Liceo Los Ángeles, ahora es Bicentenario. Ya. Y ahí mi mamá fue la primera en empezar a ir a la iglesia, una iglesia Asamblea de Dios en Bombero Río Seco, y ella nos empezó a llevar a nosotros. Perfecto. Yo escuché, fui bien dura, por decirlo así, porque escuchaba, pero bien escéptica. Entonces llegué a la universidad 2 años después y ahí seguí buscando. Yo lo que quería era conocer la verdad. O sea, si Jesús era Dios, quería saberlo, tener certeza. Si Jesús no era Dios y era un camino más o cualquiera de esas otras teorías, quería asegurarme de que fuera así. O sea, en el fondo, que lo que yo pensara estuviera comprobado, que fuera el camino correcto. Entonces yo oraba al Padre, por decirlo así, decía: yo quiero conocer la verdad, yo quiero conocer la verdad, y era lo único que oraba en el fondo, quiero conocer la verdad. Y allá empecé... ¿En la universidad? Sí, en la universidad yo sabía, bueno, los 10 mandamientos conocidos, y uno lo entendía como guardar el día de reposo o algo así. Tenía como la mezcolanza en ese tiempo de cosas que había oído. Conocemos algo de los 10 mandamientos. Claro, entonces decía: ya, el domingo hay que ir a la iglesia, y ya, pues, oportunidad que tenía, iba. ¿Y cuál fue el momento en específico? Entré a una iglesia en donde Dios me habló y me dijo: aquí te quedas. Yo estaba en la puerta. Correcto. Entonces fue como una voz de trueno y yo dije: no, aquí no. No, porque yo no me quería comprometer con ninguna creencia. Entonces yo me quedé paralizada, y el que estaba más adentro en la puerta justo era el líder de jóvenes, pastor de jóvenes, y vino hacia afuera y me recibió y me dijo: ven, pasa, te estamos esperando, me dijo. Y yo dije: pucha, me lo hubiera dicho en otra instancia. Yo digo: frase cliché, las rebotaba todas. Sí. Pero como ya había oído que Dios me había dicho aquí, ya, me quedé. Entré y todo, empecé a recibir la palabra, y eso fue diciembre. Empecé a buscar, y con esa oración constante, y tuvimos un retiro. Y en ese retiro ya toda la palabra que había recibido harto tiempo, tuve hartas instancias. Alguien también me confrontó, decía: tú no conoces a Dios, pero pídele conocerlo como yo lo conozco, me dijo. Yo quedé así como... Y paralelamente estabas en la universidad ya. Sí, estudiando. ¿En qué año iba ya? Primero de bioquímica. Ya. Y esto, bueno, ahora, todo lo que yo estudiaba me empujaba a conocer más a Dios. Correcto. Contrario a lo que la gente piensa, que la ciencia, porque bioquímica es ser científico, sobre todo allá en la quinta región, es bien de investigación. De repente dicen: no, la ciencia, algunos me decían: yo soy ateo porque soy científico, o yo no creo en Dios porque soy científico. Eso es una mentira. La creación visible muestra las cualidades de un Dios invisible. Entonces, al ir estudiando más en profundidad el detalle de todo lo que existe y cómo funciona desde el punto atómico, bioquímico, biofísico, todo, más entendía que era imposible el azar, imposible que no fuera la voluntad de Dios. Porque la ciencia, en definitiva, lo que enseña es todo lo que tiene esa relación con lo empírico, con lo positivo, con lo tangible, con lo que uno puede demostrar. Claro, exactamente, causa-efecto. Sí, pero la ciencia no puede hablar de lo que no puede demostrar. O sea, la ciencia no puede demostrar que Dios no existe. O que sí existe, entonces no es tema de ciencia, sino que la ciencia muestra su creación, y como dice la palabra, la creación habla del creador. Entonces todo me envolvió a llegar a él, y luego ya empecé a servir en la universidad, en el ministerio Águilas de Jesús, con cristianos universitarios que oran en las mañanas, evangelizan, discipulan. ¿Y cuándo parte esto de Confamilia? ¿En qué minuto?
como te contaba, ya estando en la universidad, ya siendo cristiana, ya congregándome y sirviendo en un grupo universitario, empezamos a involucrarnos en este tema, a informarnos, a ir a las sesiones, porque estaba a la mano. De hecho, la universidad queda como a una cuadra del Congreso. Sí. Entonces empezamos a estar ahí, a ir, y ahí ya se genera esto. Al principio yo estaba ahí de ayudante, y había pastores coordinadores y todo, hasta el día de hoy es así. Y luego ya con el tiempo pasé a ser directora o presidenta de la corporación Con Familia. Pero esa idea, ¿cuándo surge? ¿En qué momento en específico? En el Congreso, cuando convergen todos estos pastores, piden una sala y se reúnen y empiezan a coordinarse. ¿Sabes qué? Llegamos todos, cada uno por su cuenta, pero somos muchos, estamos preocupados y queremos traer luz a las decisiones del Congreso en estos temas. No queremos que pase como en otros países, que se restringe el evangelismo. Entonces, coordinémonos. Y ahí nace la idea de una coordinadora como al servicio de la iglesia, que no trae nuevas estructuras ni nada de eso, sino que sirve a los consejos pastorales, a las denominaciones, a los pastores, a las agrupaciones cristianas, entrega un servicio en el fondo. Entonces son los mismos pastores coordinados para los temas que son las tomas de decisiones en el país. ¿Y en este minuto tú perteneces a la directiva de Confamilia? Sí. Ya. Sí, ahí estoy presidiendo. Sí. Y hay coordinadores en cada región que están, por ejemplo, en este tiempo que están pasando muchas cosas y se viene un plebiscito con tomas de decisiones importantes. En cada región hay equipos preparados para visitar las congregaciones y dar charlas, exposiciones, entregar material, trípticos, informes. Correcto. Y entregar lo más ampliamente posible la información técnica y social y espiritual. Perfecto. Entonces tenemos participación de abogados, de profesionales de diferentes áreas, y más todo el seguimiento que hemos hecho desde el 2009 en adelante. Tenemos todo el contexto de lo que ha terminado explotando en este tiempo. Claro, pero si pudiéramos decir a grosso modo las funciones que tiene Confamilia, su visión, misión, a grosso modo, ¿a qué aspira esta agrupación de Confamilia? Bueno, lo primero es ser una herramienta útil para la iglesia, para que la iglesia cumpla su función de ser sal de la tierra, luz del mundo, columna y baluarte de la verdad. Y en eso, en el fondo, la metodología que cumple es tener esta presencia en todo el país para poder estar en el Congreso, en el gobierno, cuando se puede, en los ministerios, según los temas, y ver lo que está pasando, informarnos de lo que está pasando y llevar esa información a los cristianos para que oren, organizar jornadas de oración, animar la oración, para que también tomen decisiones de manera informada. La palabra dice: no ignoremos las maquinaciones del enemigo para que no gane ventaja sobre nosotros. Y hubo un tiempo en que sí estábamos ignorantes de todo lo que el enemigo quería hacer en la sociedad. También un llamado a no ser indolentes frente a lo que pasa fuera de nuestra vida cristiana o del templo. Cuando tú hablas del enemigo, te refieres a esta presencia maligna, al diablo, Satanás. Sí, que el diablo usa diferentes puertas que tenga abiertas para poder destruir la familia, robar, matar, destruir. Claro. Y en este caso, destruir a la familia, atacar a los niños, quitarle la bendición a un país. Sí. Lo que quiere el enemigo es cortar las libertades de poder predicar, de salvación, alejar a la gente de Dios. Entonces vemos que detrás de malas decisiones en el país está el enemigo. Claro. Ahora, quienes toman las decisiones no son el enemigo, sino que ellos necesitan sabiduría para tomar buenas decisiones. Y ahí también incluso vemos en el Congreso que a veces quienes deciden creen que están haciendo un favor porque no conocen, no están ahí en donde está la necesidad. Sí. Viene un testimonio y dicen: chuta, ya, entonces sí. Entonces también tratamos porque la iglesia está desplegada en todos lados con el necesitado, el que está afligido, el huérfano, la viuda, está ahí en terreno. Entonces llevar la información que nosotros tenemos para que ellos puedan tomar las mejores decisiones también. Entonces exponemos en comisiones por temas, estamos también sacando material gráfico y difundiendo en la comunidad, y llevando también porque este es un nexo en el fondo entre donde se toman las decisiones y la iglesia. Correcto. Mutuo. Sí. Y también hacia la sociedad, a los que no son cristianos, que sepan
¿cuál es el modelo de Dios frente a estos temas que son contingentes o sociales? Que Dios sí tiene una alternativa, Dios sí tiene una forma de sociedad, de familia, de solución para la persona, para la vida personal, profesional. En todas las áreas Dios tiene un modelo que es el mejor. Entonces defendemos que bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, que va a haber bendición para nuestro país si seguimos las cosas a la manera de Dios. Y eso también lo difundimos a través de diferentes noticias, puntos de prensa, a través de declaraciones. En ese tiempo que tú comentabas que el Señor abrió puertas, en un principio, aunque tuvimos detrás de la moneda una masiva manifestación por el tema, en ese tiempo era no discriminación, nunca salió ni en un medio local, nada, ni en un medio chico, ni una nota, ni una frase, nada. La iglesia no era visible, era religión, aparte de la sociedad. Y hubo un punto en el acuerdo de unión civil en donde el Señor abrió puertas y yo pude gritarle ahí al presidente en medio de la ceremonia que estaba legalizando el pecado, que era un mensaje de parte de Dios en el fondo. Y ahí toda la prensa vio esto y vio que la iglesia tenía un punto de vista distinto a lo que estaba pasando socialmente y que nos íbamos a involucrar en la sociedad, que no iba a ser solo nuestro punto de vista para nuestros templos o para nuestra gente, sino que era una visión del país. Exacto. Y ahí se abrió una puerta para la prensa y hasta el día de hoy sí muestran lo que la iglesia piensa. Ahora tenemos autoridades cristianas más visibles y aparece mucho más mediáticamente la visión o la cosmovisión cristiana de sociedad. Exacto. Antari, vamos a ir aterrizando algunos temas que dicen relación con lo legislativo. Sí, vamos a ir hablando, ya tú señalabas respecto a esta ley de acuerdo de unión civil o pacto de unión civil, ¿no es verdad? Pero Antares, ¿tú consideras de que la sociedad también va en evolución? La sociedad va evolucionando, ya los conceptos que se tenían de familia, el concepto de familia clásico, antiguo, ya ha ido mutando, por lo tanto ahora tenemos no solo familias, ¿no es cierto?, que conforma padre, madre, ahora también tenemos familias que la conforman solo un padre, o también solo la mamá, etcétera, y que también se considera familia. También tenemos muchos casos de matrimonios que han optado por el divorcio porque irremediablemente ya su situación, su vida familiar ya no hay remedio desde un punto de vista afectivo, de vida en común, etcétera, y han optado por el divorcio. Y el divorcio es otro ejemplo de ley que nosotros no teníamos y que junto con Malta éramos los únicos dos países que no teníamos ley de divorcio en todo el mundo prácticamente. Entonces, las sociedades han ido evolucionando, han ido mutando, y yo en ese sentido, Antari, te quiero consultar si cómo podemos conciliar ambas visiones, una visión desde lo religioso y una visión también desde lo social, que hay gente que busca remedio para ciertas situaciones, como por ejemplo el hecho de que la familia ya no da más, ese matrimonio ya no da más, ha habido maltrato, ha habido, qué sé yo, tantas cosas que ponen ya término a ese matrimonio. Lo mismo de aquellas personas que buscan en el acuerdo de unión civil personas del mismo sexo, etcétera, y que quieren formalizar su relación, que el día de mañana si uno de los convivientes fallece no tiene ningún derecho económico, nada. Entonces quisiera saber eso, Antari, tu visión o tu opinión respecto de eso. Claro, bueno, la idea que nosotros proponemos en el fondo y que hablamos en estas instancias es que una cosa es arreglar normativamente ciertas situaciones y otra es normalizar socialmente ciertas situaciones. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de temas de bienes. En un principio el que se llamaba, que ahora tiene otro nombre, pero al principio era ABP. Sí. Acuerdo de vida en pareja. Sí. Claro. Partía como un arreglo notarial para que los bienes, justamente, que era la problemática original, fueran traspasables sin que nadie pudiera intervenir en eso. Pero luego pasa a ser una ley de reforma social, en donde la visión de registro civil en vez de notaría no es que fuera más prácticamente, no es un término legal mejor, sino es un término social mejor. ¿Por qué? Porque es un tipo de matrimonio, en el fondo. ¿Por qué? Porque lo ve socialmente. Entonces es distinto suplir una necesidad que cambiar
la forma en la sociedad. Ya. Entonces una cosa es decir, ok, yo no puedo discriminar a las personas por lo que hagan. Claro. Eso no estamos de acuerdo, no puedo discriminarlas por lo que hagan. Pero luego empiezan a difundir en todas partes, y partiendo de los niños que todavía no saben ni hablar, de 2 años en adelante, que lo mejor es lo que ellos están eligiendo. Ni siquiera es una opción más, porque hemos visto, hemos hecho seguimiento, incluso ayudamos a apoderados a poner un recurso de protección por el libro Nicolás tiene 2 papás, porque, bueno, después de eso vino otro manual de educación sexual en el gobierno de Bachelet, en donde vemos que no es solamente, por ejemplo, el de Nicolás tiene 2 papás, el recurso de protección era porque lo iban a distribuir en 500 jardines infantiles sin haber consultado a los papás. O sea, el problema no era decir, ¿sabes qué? Si un niñito tiene 2 papás, acéptalo. Le van a enseñar a todos que esta familia es hermosa sin que los papás siquiera sepan. Entonces hay un derecho ahí, que es el derecho de los padres a educar a sus hijos en los valores que ellos estimen convenientes, que incluye el respeto, pero lo incluye dentro de otras enseñanzas. O sea, los niños tienen que aprender a respetar todas las diferencias. Claro. Pero de repente en la escuela empezaron a darle mucho auge a un niñito que quiere ser niña, pero al niñito que le hacen bullying porque usa lentes o porque se saca buenas notas o porque es gordito, no le hacen ningún auge, ningún tipo de promoción para que deje de hacerse. Sí. Entonces, no estamos bien si se promueve un valor como mejor que otros, un tipo de familia como mejor que otras. Y un video de los que se estaban entregando los niños de básica con respecto a las familias diversas era que había niñitos que dibujaban sus familias, y la familia de 2 mamás era más alegre, más contenta y más bonita que todos los otros dibujos de diferentes familias. La abuelita, el papá y la mamá, esos eran tristes, entonces ya no es igualdad. No sé si los que se dieron cuenta, el banner de donde uno saca la ficha social, en el gobierno pasado aparecían distintas familias, pero ninguna era una mamá, un papá e hijos. Entonces no es el querer integrar una más, es el querer reemplazar, y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva al divorcio, a la violencia, al no llevarnos bien, a buscar en el mismo sexo lo que no encontré en el otro, pero eso no es el ideal, y no vivimos de ideales, ¿verdad? Siempre somos imperfectos y pasan cosas, pero tenemos que tender al ideal para llegar cada vez mejor. Entonces, cuando el parámetro de ideal baja, entonces esa siguiente generación va a llegar a menos de lo que podría haber llegado. Claro, pero estamos de acuerdo, Antares, por ejemplo, en lo que aconteció con Daniel Zamudio. Podemos estar de acuerdo en que es un hecho totalmente repudiable. No, y estamos de acuerdo en que la ley está buena. Claro. Así ahora como está Sí. buenísima, porque justamente quedó en el equilibrio en que resguarda a cualquier persona. Y también está incluido lo religioso, también está amparado dentro de la ley. No va muy bien a la primera, pero por ejemplo el abogado de la J. Beche fue acusado por discriminación por haber dicho un tema judicial. Dijo, aquí son pedófilos porque quieren sacar el artículo tanto que penaliza al mayor de edad que tiene relaciones homosexuales con el menor de edad. Claro. Entonces, cuando él dijo eso, lo denunciaron y ganaron, de que era discriminación decir eso. Apeló y entonces la ganó en el fondo, que primero dijo algo jurídicamente correcto. Segundo, no dijo ninguna mentira, porque ellos por todos lados han anunciado y tienen por todas partes dicho que quieren cambiarlo. Y obviamente que estaba dentro del contexto de un pensamiento específico que era por la fe, que la fe obviamente, y yo creo que no solo la fe, varios estamos de acuerdo que un mayor de edad con un menor de edad tiene que guardarse ahí una línea. Claro, exactamente. Entonces, el tema es que ahora quieren modificar la ley Zamudio para quitarle ciertos resguardos que hacen que sea igual para todos. Por ejemplo, que la ley de culto prevalece. No, quieren ponerla por debajo, que no sea, que mi conciencia no sea una causa válida para decir algo malo de otro, y algo malo entre comillas, porque para mí no es malo decir
clasificar los que están en Cristo, los que no están en Cristo, para mí no es malo, es bueno, porque si la persona sabe que no está en Cristo, puede venir a Cristo. Claro. Entonces es necesario hacer esa diferencia. Pero ellos dicen no, que no digan nada que nos parece malo. Entonces ya empieza la subjetividad. Sí. Entonces no quieren la conciencia como algo apelable para distinguir entre una situación o una persona y otra. Claro, si fuera así, Antares también estaría reñido con derechos constitucionales, ¿no es verdad? Como la libertad de opinión, sí, la libertad, ¿no es verdad?, de conciencia, en la cual cada uno puede emitir una opinión sin censura previa, eso dice la Constitución, sin censura previa, donde cada uno puede decir lo que piensa en términos, sí, respetuosos, en términos amigables, pero que la censura, porque en definitiva es eso, evitar censura, evitar que una persona por una determinada creencia política, religiosa, etcétera, se vea imposibilitado de poder decir lo que piensa. Entonces, claro, si eso fuera así, evidentemente que habría una colisión ahí de derechos podría acarrear dificultades, podría acarrear problemas. Antares, ¿te parece si vamos a un corte comercial? Vamos a un corte comercial brevemente y volvemos con lo que dice relación con el tema constitucional del plebiscito que ya se nos viene en abril, y vamos a analizar con Antares la conveniencia o no de la prueba o del rechazo. Sí, yo sé, Antares, que tú tienes una opinión muy ilustrada, muy informada respecto de esto, así que acompáñenos en el segundo bloque, que va a ser súper interesante, porque no vamos a ver solo lo constitucional, sino también otras materias de ley que dicen relación con la familia. Así que en unos segundos más volvemos. Magíster Capacitaciones. Encuéntrenos en Villagrán 123, a paso del hospital, y en nuestra página web www.magistercapacitaciones.cl o llamando al teléfono 432-31-7304 más 569-9952-0713. Matricúlate en carreras cortas de Magíster Capacitaciones. Mejora tu empleabilidad y emprendimiento. Más de 20 cursos autorizados por CENSE. En las áreas de diseño vestuario, secretariado y administración, asistente de párvulo, asistente de aula y educacional, auxiliar de farmacias, manicure, maquillaje, masajes, peluquería y estética, primeros auxilios. Magíster Capacitaciones. Continuamos con nuestro programa de Bloque Comunal. Nos acompaña Antares Varela. Ella es presidenta de Confamilia, una agrupación cristiana que vela por, bueno, en definitiva tiene varias funciones, y una de ellas es estar atentos a lo que dice relación con los proyectos de ley, con el trabajo legislativo, y que obviamente dichas leyes sean acordes con aquellos pensamientos más cristianos, y que, bueno, sean proclives a la familia desde una concepción cristiana. Y nos quedaba pendiente el tema de la Constitución. Y la Constitución obviamente que ha sido un tema de debate en este último tiempo, y que hay muchas posturas que dicen relación con hacer una nueva Constitución, prácticamente una hoja en blanco de reescribir la Constitución. Otra postura que dice en relación con mantener la que actualmente tenemos y hacer algún tipo de reforma, hacer algún tipo, ¿no es cierto?, de añadiduras que está pidiendo parte de la ciudadanía. Ahora, yo quisiera comentarte, Antares, y hacerte la consulta, porque
yo como abogado considero de que, y así lo consideramos todos los abogados, que la ley fundamental de un país, la ley fundamental de una nación es precisamente la constitución política. No es una cosa menor, ¿sí? Por lo tanto, la ley fundamental de una nación que inspira a las demás leyes, y que sabemos que todas las leyes, por un principio de constitucionalidad, deben concordarse con la Constitución. Quisiera preguntarte, Antari, primero, respecto de tu postura, si tú estás por el apruebo o el rechazo, y por qué, y de ahí vamos a ir desglosando las demás consultas. Bueno, lo primero es que como cristianos todos estamos de acuerdo con las demandas ciudadanas, y es por eso que rechazo, porque soluciones no son una nueva constitución, sino que las reformas puntuales de cada cosa. Entonces vemos que sacar el tema de la nueva constitución es como bypassear el problema, porque no se aborda directamente la necesidad, sino que se cambian los fundamentos del país que no tienen directa relación con las problemáticas sociales, porque las problemáticas sociales son abordadas por la administración. Muchas son problemas de administración, incluso la ley está buena pero no se cumple. Claro. Otras veces la ley está mala, hay que cambiarla. Y incluso si hubiera algo en la Constitución que no es perfecta, con una modificación en el Congreso, con una reforma es suficiente. Rectificar algo y no hacerla toda de nuevo, porque al final abrimos una puerta de incertidumbre, claro, que no nos asegura ninguna mejora de lo que tenemos, y sí pone en riesgo perder harto de lo que tenemos bueno. Pero ¿qué dice Antari respecto de la génesis de la Constitución actual? De la génesis, de su inicio. Porque sabemos que la Constitución actual, y todos podemos, o la mayoría podemos estar de acuerdo, en que su génesis o su diseño fue hecho en un gobierno que carece de legitimidad y que obviamente fue un proceso que no fue transparente, etcétera, etcétera. ¿Qué dices tú, Antari, respecto de eso? Que hay muchas voces que dicen eso. La Constitución que tenemos está viciada de legitimidad. Claro, cambiémosla para viciada no porque esté mala, sino porque no me gusta quien la escribió. Esa es en el fondo una de las voces. Claro, y esas voces dicen, ¿por qué no tener una Constitución que nazca en democracia? ¿Por qué no tener una Constitución que nazca con la participación ciudadana, con la participación del Congreso, etcétera? Pero una Constitución que sea legítima en todo sentido, en un gobierno democrático, en un gobierno elegido por la ciudadanía, etcétera. ¿Qué dices tú? Bueno, lo primero es que esta situación que se dio para esta nueva Constitución tampoco es democrática, porque fue impuesta con violencia. O sea, estamos hablando de un contexto en donde se quemaron metros que hasta el día de hoy hay comunas sin metro. ¿Te refieres al 18 de octubre? Sí. Luego de eso empezaron los saqueos masivos, empezaron las barricadas, empezaron a obligar a bailar a la gente si quería pasar en su auto, empezaron muchas manifestaciones violentas en donde los políticos, en el fondo, la gente que tiene cargo, dijeron ya, ¿qué hacemos para que esto pare? Pero Antari, podríamos hacer la diferencia. Trataron de interpretar qué quiere la gente, claro, para que se calme. Quiere nueva constitución. No sé quién se le habrá ocurrido, quiere nueva constitución, en vez de decir quiero nueva constitución, porque la gente en un principio, la manifestación pacífica, masiva que hubo, dijo, quiero mejor pensión, quiero mejor sueldo, quiero que los servicios básicos no sigan subiendo. Claro. Y no habían carteles de nueva constitución. 3 semanas después, durante esas 3 semanas hubieron cabildos, estos diálogos ciudadanos, empezaron a aparecer los carteles. Nosotros participamos en los cabildos, porque nos interesa la participación ciudadana, y en los cabildos el monitor venía y decía, bueno, estamos todos claros que queremos nueva constitución, y oiga, pare, pero todavía ni conversamos. Claro. No, lo que pasa es que si no hay nueva constitución, ninguna de las cosas que ustedes pidan se va a dar. Pero si todavía ni empezamos. Entonces empezaron a hacer eso con todos, y de repente la gente dijo, bueno, si la solución es nueva constitución, pidamos nueva constitución, el cartelito, o tal vez eran infiltrados políticos, no sé, pero eso pasó en los cabildos, y lo digo por experiencia propia y de los nuestros pero Antari, también esta idea de nueva constitución ya viene desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí, o sea, entonces, y de antes. Tampoco es una idea tan nueva. Hay un senador que siempre termina sus discursos diciendo nueva constitución. Navarro. Sí, claro. Entonces es algo que no salió de la gente, salió de los políticos. Entonces de repente la gente dice, sí, es mi constitución. No, es la constitución de los políticos. ¿Por qué? Primero, porque fue impuesta por la fuerza, y segundo, porque quienes la van a escribir no va a ser la dueña de casa, no va a ser la junta de vecinos, no va a ser las reuniones de agrupaciones, voluntariados.
van a ser políticos, porque el sistema de elección de los que escriban y redacten es la misma que elige un parlamento, o sea, este va a ser un segundo parlamento. ¿Y quiénes salen elegidos diputados? Los que tienen mayor nivel de conocimiento. Pero, o sea, la vecina o la gente común y corriente que vive las necesidades no tiene la fuerza a lo mejor para ser tan conocida y no va a ser toda la gente la que escriba, porque incluso hay cosas que de repente todos se imaginan a su pinta la hermosa nueva constitución, pero esa pinta choca con la otra. Y de repente no van a poder estar las dos juntas. Claro, por ejemplo, pero la autonomía progresiva con el derecho de los padres. Sí, pero Antoni, por ejemplo, respecto de la redacción de la Constitución, ¿tú no crees que las personas que redacten una nueva Constitución necesariamente tengan que ser personas con una cierta especialización? Porque es la Constitución política de la República. O sea, yo creo que también todos, ojalá podríamos participar en su redacción, pero en definitiva, quienes deberían redactarla tienen que ser también personas que tengan un cierto conocimiento y que porque es la ley fundamental del país. O sea, ojalá fueran constitucionalistas, claro, los que la hagan como fue hecha la original, sí, pero el sistema de elecciones no va a elegir gente experta, va a elegir gente popular, conocida popularmente. Entonces, en ese aspecto, la ley que se integró a la Constitución para poder dar comienzo a este proceso, dice que ellos van a constar de un equipo de expertos que los asesore, pero no es que los guíe, sino solo que les responda como es el Congreso. El Congreso tiene la Biblioteca Nacional y tiene abogados que asesoran. Entonces, en el fondo, quienes van a escribir esa no van a ser más expertos que la dueña de casa, solo van a ser más conocidos. Correcto. Vamos ahora. Pero antes de terminar, que tú decías, la gente dice, no me gusta dónde se inició esta Constitución, pero resulta que la Constitución que se quiere cambiar no es la que está firmada por Pinochet, es la que está firmada por un presidente en democracia, Ricardo Lagos. ¿Por qué? Porque esta Constitución se puede reformar, como todas las constituciones. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha reformado tanto desde que se creó que más ahora... de 60 veces. En realidad tiene más de 200 reformas. Bueno, claro, las menores también. Contando todo lo que se le ha cambiado. Sí. Y eso quiere decir que ya no se parece tanto a la original y además Ricardo Lagos le puso tantas reformas que se vieron obligados a cambiar el autor. Entonces el autor ahora es un presidente en democracia. Entonces si vamos a cambiar la Constitución actual, es una Constitución de un presidente. Pero si ha sufrido tanta modificación, Antari, eso igual quiere decir que quizás no tenemos una Constitución tan óptima, porque si la hemos tenido que modificar tantas veces. O sea, ahora debería estar más óptima que antes porque está más remediada. Claro, porque tendríamos que quizás seguir parchando algo tanto, pudiendo comenzar a hacer ya algo definitivamente nuevo. Ahora, el tema es que los países desarrollados, los países que han ido creciendo, por ejemplo, ponemos en ejemplo Francia de Europa, Estados Unidos de América, claro, diferentes áreas, no han modificado su constitución desde que la hicieron. O sea, no la han hecho de nuevo. Correcto. Sino que solo han modificado. En Estados Unidos se llaman enmiendas, acá se llaman reforma. Sí. ¿Y qué hace? Que si yo empiezo a construir una casa, puedo hacer una ampliación, puedo ir sumando, puedo ir arreglando la cañería que se echó a perder, pero no necesito derribar y volver a construir los cimientos. Claro. Cuando si los cimientos están buenos, puedo arreglarle la forma. Entonces, la Constitución ve tres temas. Ve los fundamentos filosóficos que rigen una sociedad, los derechos de las personas que son intocables en el fondo, y la administración, que en este caso nuestro Estado tiene 3 poderes del Estado. Hay estados monárquicos, hay estados a lo mejor más presidencialistas, otros más del Parlamento, pero en nuestro caso tenemos esa administración. Entonces, cuando la administración falla porque la ley dice que puedo recibir sueldo cuando estoy en licencia médica, pero no me llegó nunca, claro, no es la Constitución la mala, sí, ni siquiera la ley, sino que es el compin que no está resultando. El trámite no está resultando, la administración no está resultando, o si queremos cambiarlo, cambiemos la administración o cambiemos el sistema del COMPIM o cambiamos la ley y pongámosle más restricciones y más seguridades. Pero la Constitución, ¿qué dice acerca de las licencias médicas? Dice que la seguridad social está
resguardada. Y eso es todo lo que dice, porque es todo lo que tiene que decir. Sí, las constituciones tienen que ser chiquititas, entonces tienen que, en una frase, darle lugar, como la mesa, a muchos vasos. Cada vaso es una ley. Entonces la mesa es la base y tiene que mencionar en este lado a los vasos de jugo, por ejemplo, ya toda la seguridad del trabajo, toda la seguridad de la salud, toda la seguridad aquí en otra área. Entonces, cuando el vaso se ensució, yo voy y lavo el vaso, no cambio la mesa. Entonces, no, es que los vasos no me gustan, cambiamos la mesa y le ponemos vasos nuevos. No es la idea. ¿Por qué? Solo para el plebiscito, solo para ir a votar, rechazo o apruebo, son 30.000 millones de pesos. Claro. Más los sueldos de todos los que van a escribir, más todos los materiales que sean necesarios. La ley dice que va a haber recursos que el Estado va a tener que poner para todos los materiales y todo lo que esta convención, ya sea mixta o no mixta, considere. O sea, no hay un tope, no hay un límite. Claro. Va a haber un gasto ahí que podría haberse construido hospitales, ha mejorado los colegios, contratado más profesores, pagado la deuda histórica, hecho un montón de cosas. Entonces, son muchos los contras y pocos los pro asegurados en este proceso. Antari, vamos a los conceptos de familia en la Constitución actual. ¿Sí? ¿Qué dice la Constitución en el artículo 1, inciso 3? Aquí lo tengo. Ya, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y luego dice, es deber del Estado, en el inciso 5, resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta. Claro. ¿Tú crees, Antari, que si hay una reforma constitucional, ese concepto de familia puede verse trastocado o reformulado? 90% seguro que sí. Ya. ¿Por qué? Porque lo que ha estado pasando en el Congreso hasta ahora, y que son, ojo, los partidos políticos firmaron el acuerdo de paz. Fueron los partidos políticos los que pusieron las reglas del juego. Sí. Y los partidos políticos ponen a sus candidatos para que escriban esta nueva constitución. Entonces, los partidos políticos han estado con la ley, por ejemplo, de adopción. Correcto. Cambiándole la definición a la familia. Sí. Y diciendo las familias diversas, por ejemplo, entendemos lo que tú hablabas al principio, que familias hay diferentes composiciones, pero sigue habiendo una idea de sociedad que el ideal, por ejemplo, para un niño es tener la mamá y el papá, que es un derecho natural intrínseco del ser humano. ¿Por qué? Porque de ahí viene el ser humano, de una mamá, de la unión de una mamá con un papá. Los derechos humanos que son intrínsecos al ser humano, que son más allá de la ley, que vienen antes de la ley y que la ley solo las reconoce, no las inventa. Entonces, en ese aspecto, el Parlamento en estas leyes está inventando derechos y negando derechos que son inherentes y antes del derecho, o sea, antes de la ley. Pero la autodeterminación de los pueblos y de las personas, y también, ¿no es cierto?, desde un punto de vista también religioso, el libre albedrío, ¿no es cierto?, la libertad de elección también es un derecho humano. Claro, en ese aspecto nadie está metiendo preso a nadie por hacer nada. Claro. Excepto lo que va contra o que daña a las personas directamente o a su propiedad. Como lo que está ocurriendo en Rusia, que el presidente Putin dice, mientras yo gobierne, aquí se va a hacer, ¿no es cierto?, matrimonio hombre y mujer, etcétera, etcétera, y ahí hay sanciones severas también. Claro, es distinto que aquí no haya matrimonio homosexual, claro, a que los metan presos si andan de la mano en la calle. Es distinto. Ahora, el tema es que si nosotros vamos a legalizar para crear nuevos derechos que van en contra de los derechos intrínsecos del ser humano, ahí estamos en un problema. Y en ese aspecto es distinto que dos personas estén juntas si quieren, y otra es el tema del niño al que adoptan. Porque ahí ya es el derecho del niño a tener la mamá y el papá que perdió porque es un derecho intrínseco del ser humano, tener a sus progenitores de donde él viene, y claro, si no tiene los originales, tener a otros que lo reemplacen. ¿Y qué pasa? Hay mamás solteras muchas, que son luchadoras, que están ahí y que han pagado el precio por sus hijos, y eso no lo vamos a desconocer como familia, pero esas mismas mamás, por mucho que se esfuerzan, saben que sería más fácil si hubiera un hombre responsable, amoroso, que fuera colaborativo en la crianza de los hijos y en el llevar la familia. Eso lo sabe. ¿Por qué? Porque incluso se enseñan los controles de los bebés. Aquí el papá no está para ayudar a la mamá, está para colaborar, son un equipo y trabajan juntos, y las responsabilidades son de los dos compartidas. Entonces,
¿Por qué lo cito de los controles? Porque eso es lo intrínseco del ser humano. Ahora, en los controles se hace esto para poder reforzar, porque en general el papá se siente como yo, aquí si lo toco es muy débil, sí. no sé de esto, velo tú, y la idea es integrarlo. Entonces es un poco reforzar culturalmente algo que es intrínseco del ser humano y que justo en la Biblia está. Justo la Biblia dice: el ser humano sirve para esto, el ser humano fue creado así, el ser humano sirve para relacionarse de esta manera. Entonces vemos que lo original y lo mejor está en la palabra, y si no estamos en ese original, al menos le transmitimos a los más chicos que puedan, con las herramientas que tienen, llegar lo más posible, lo más cercano al original, al mejor. Claro. No conformarse con lo malo si hay algo mejor. Por ejemplo, en la violencia contra la mujer, uno de los temas que a mí me preocupa mucho, se está viendo un proyecto malo y que a la ministra de la Mujer le ofende mucho que Confamilia diga que el proyecto es malo, pero es malísimo. ¿Por qué? Porque el proyecto se llama el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Correcto. Así se llama el proyecto. Nombre hermoso. Estamos de acuerdo que no puede haber violencia contra la mujer. Pero como no pudieron, y digo pudieron en general, desde la redacción de la expresidenta Bachelet hasta los que han trabajado en el proyecto, que ha pasado ya de la Cámara de Diputados a la de Senadores, no han podido darle solución a evitar que haya violencia física contra una mujer o la violencia física junta con violencia psicológica, ¿sí? Que es terrible, junta es una mezcla terrible, y no han podido evitar que ya violentada se corte esto y no siga siendo violentada. No hay sistema, no hay propuesta, no hay nada para mejorar y resguardar a una mujer que viene violentada y pone una denuncia. No hay cómo asegurar que cuando se devuelve de la comisaría o de las reuniones del Ministerio de la Mujer, que tienen reuniones para levantar a estas mujeres que han sido muy dañadas. Yo he visto casos en donde sale de la reunión y el violentador la está esperando afuera. ¿Pero qué podemos hacer? Con orden de restricción de alejamiento. Entonces, ese es el punto. Se podrían hacer cosas, pero este proyecto no las menciona ni lo intenta. Lo que hace es cambiar el significado de la palabra violencia para resolver esa otra violencia. Claro. Entonces, los piropos están mal, negar el aborto está mal, no enseñarle educación sexual a las niñas está mal, pero a la hora de que alguien le pega, no le enseña a defenderse ni pone un sistema alrededor para cubrirla. Claro. No lo hace. Pero sí le cambia ideológicamente el significado a violencia, lo amplía tanto, cosa de que si violencia eran pongamos, física. Entonces le ponemos ideológica, simbólica, psicológica, económica. Entonces resolvimos el 80% de esas violencias, todas menos físicas, lo estamos logrando. Pero el problema original y el más grave no se está abordando. Y los otros le abren puertas a un desastre. Entonces estamos viendo primero incompetencia en solucionar los problemas de la gente. Y con esa misma incompetencia yo creo que van a llegar a redactar una nueva constitución incompetente. Están prometiendo cosas que no pueden cumplir. Por ejemplo, uno de los ofrecimientos es: vamos a poner que es un derecho trabajar. ¿Y cómo van a dar cumplimiento a ese derecho? Si no hay plazas de trabajo, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, yo voy a poner un recurso de protección porque mi derecho no se está viendo cumplido. Vamos a saturar el sistema judicial y no vamos a generar más trabajo. Ese es otro punto, Antari, de que en definitiva hay muchas voces que dicen: mire, la Constitución asegura muchas libertades. Usted tiene libertad de acceso a, hoy día libertad de elegir un sistema de salud privado o público. Sí. ¿Y qué pasa? Que han habido miles de recursos de protección evitando el alza de las ISAPRES. ¿Y cuál es la carta que le llega al usuario? La carta le dice al usuario: mire, usted tiene dos posibilidades. O acepta el nuevo plan con el incremento de valor que yo le estoy dando, o usted se desafilia y usted queda sin sistema de salud. Claro, el tema es que las ISAPRES no están en la Constitución. Es una ley que hay que hacer completa. Claro, pero ¿por qué nuestra Constitución no podría consagrar el derecho a la salud? Consagrarlo como un derecho y no como una mera libertad de elección. El derecho a la educación, derecho a la salud, y derecho a una vivienda digna, por ejemplo. Sabemos, hay tanta gente que vive aún en campamento. El tema de educación y salud, a la vivienda no está en nuestra Constitución. El tema de educación y salud sí están como un derecho consagrado. El tema de la vivienda es lo mismo que te digo del trabajo.
puede haber toda la voluntad de querer entregarle vivienda a todo el mundo como un derecho, pero ¿de dónde sacamos esas viviendas? Pero no todo el mundo entero, sino aquellas personas que realmente lo necesitan, aquellas personas pero que si ponemos en la Constitución es un derecho la vivienda, solamente la frase es un derecho a la vivienda, no pone restricciones de a quién, porque si le ponemos restricciones de a quién, estamos haciendo una ley, no una constitución. Ya. Entonces, hagamos una ley de la vivienda más específica y va dentro, calzaría dentro de la constitución, sí calzaría. Ya, Tari, entonces despejamos el tema de la familia, ¿no es cierto?, como concepto. Ahora vamos al tema religioso, brevemente. Respecto a lo religioso, la Constitución, en el artículo 19, en uno de sus numerales, señala que todo ciudadano chileno tiene la libertad de conciencia, la libertad, ¿no es cierto?, de manifestación de todas las creencias. De todas las creencias, ¿no es cierto?, de demostrarlas, manifestarlas. Sí. Eso es lo que dice la Constitución respecto a lo religioso. La Constitución tampoco menciona, ¿no es cierto?, a Dios, ni da otras pautas más de religiosidad. Entonces, Antares, ¿cuál sería tu temor respecto de eso? Si hay un cambio constitucional, ¿crees tú también que se podría haber trastocado esto? Sí, por ejemplo, se dice que no es una carta en blanco porque una de las bases son los derechos humanos. Es derecho humano la libertad de conciencia. Claro. Sin embargo, vemos, por ejemplo, aquí cerquita, Uruguay, Ecuador, no se puede predicar libremente, no se puede pegar un afiche con un versículo dentro de una universidad, a un lugar público, no se puede entregar un tratado, y están suscritos bajo los mismos tratados internacionales, que serían la supuesta base de esta nueva constitución. ¿Por qué? Porque sus leyes y sus constituciones están interpretando estos derechos humanos a la manera que a ellos les acomodó, mucho más laicista, que es un término inventado, que el gobierno pasado empezó a hacer correr, que quiere decir que laico no es a todos, sino a ninguno. No es todos tienen su espacio y tienen que aprender a convivir en su fe, sino que ninguno, porque me molesta la fe. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos la evidencia gráfica, está por todos lados, incluso en la página de Facebook de Confamilia tenemos un video recopilativo en donde parlamentarios dicen: nosotros queremos sacar las clases de religión, nosotros queremos sacar a Dios, que no se cite a Dios para un argumento para poder generar una ley, o que no se cite la fe como argumento para votar a favor o en contra de una ley, cuando los parlamentarios son elegidos por gente de acuerdo a sus convicciones. Entonces están representando gente. Entonces la gente que tiene fe no va representada en el Congreso. Las leyes no tienen que ver, de aquí en adelante no deberían tener nada que ver con Dios. Esa es como la idea. Entonces, por otro lado, saltándose los reglamentos, abren la sesión no en nombre de Dios, cuando es un reglamento, un protocolo. Pero uno de los diputados se burló de la diputada cristiana diciendo, aprovechando que ella no está, no, Dios no. Claro. Entonces, aparte un concejal de Santiago diciendo los cristianos son un peligro en la política, no deberían meterse, y eso quiere decir no deberíamos opinar, no deberíamos ser parte de las decisiones. ¿Por qué? Por creer una cierta cosa. Claro. Porque los otros que creen otra cierta cosa en esa misma área, ellos sí, pero los que Cristo no. Entonces es como India. En India hay millones de dioses, pero solo a Jesús lo persiguen. El que es cristiano es perseguido, pero el que es musulmán, hinduista y los miles de dioses que no me sé todos los nombres, ellos todos conviven en paz, excepto el cristianismo. Entonces ahí hay algo espiritualmente sospechoso, digo yo. Pero el tema es que esta nueva constitución de plano va a ser laicista. Ya sabemos por qué eso quieren los mismos que quieren una nueva constitución. Los que están diciendo sí queremos, sí necesitamos, son los mismos que están diciendo, por ejemplo, en la ONU estuvimos hace un par de semanas en una reunión del tema de mujeres, y una de las representantes de la voz de la ciudadanía dijo que querían penalizar a quien quisiera persuadir a una mujer de abortar. O sea, a la cárcel si yo digo que el aborto es malo, o ayuda a una mujer a que no aborte. Claro. Y podemos decir, pero se chaló, está hablando lecera. Pero en Uruguay eso ya es proyecto de ley, se está tramitando. Entonces no es tanta lecera. Y si nosotros siempre estamos copiando las legislaciones de otros lados, estamos viendo, bueno, al tiro, claro. La CEDAW es un tratado internacional que dice a la mujer no se le puede discriminar. Correcto. Y ellos interpretan que discriminación es no dejar abortar. Entonces el tratado no lo dice, pero ellos lo están
tomando como argumento para poder meter el aborto libre. Correcto. Incluso hay, la ONU está apoyando el aborto después de nacido, que es un genocidio de niños nacidos, pero para ellos no, todavía es un feto, Claro. Podemos matarlo cuando nace. Entonces tenemos un problema. Nosotros tenemos en la actual Constitución la mejor definición de libertad religiosa que podríamos tener. Si alguien dice, es que libertad religiosa no sale, porque no sale en la Constitución la frase, libertad religiosa, la define. Entonces estamos resguardados de que nadie interprete de otra manera o malinterprete nuestra libertad religiosa. ¿Por qué? Porque habla de libertad de conciencia. O sea, incluso el que no tiene fe tiene el derecho a no tener fe. Claro. Porque cada uno se tiene que mover de acuerdo a su conciencia y manifestar lo que cree. O sea, no lo vivo en cuatro paredes, no me lo guardo en mi corazón, yo puedo expresarlo. Y el cristianismo dice que tenemos que hacer conocer a Cristo. Entonces, en ese aspecto, si perdemos esa definición, si perdemos esa frase, libertad de conciencia y de la manifestación a todas las creencias, perdemos muchísimo, no solo como sociedad, sino que para la eternidad, porque si se restringe la predicación, muchos no van a ser salvos. Antari, ya para ir cerrando, con familia, ¿tiene alguna sede, algún lugar físico? Si nos pudieras comentar, si hay alguien que quisiera conocer su fundación, su agrupación. No. Ya. Nosotros estamos repartidos por todo Chile. Y muchas redes sociales, internet. Tenemos la página de Facebook en donde pueden mandar un mensaje y decir soy de tal comuna, Perfecto. este es mi teléfono, y los encargados lo contactan, se reúnen. Entonces algunos porque nosotros la Confamilia no nació como una cosa tangible, sino Claro. como una red. Entiendo. Entonces somos una red, vamos integrando a todos los que quieran sumarse y no todos tienen que ser miembros o parte, sino que tomar lo que entregamos, porque para eso es. Sí. Entonces, por la página de Facebook, ahí también pueden contactarnos. Si quieren una charla informativa en la iglesia, llevamos material impreso para que los hermanos se lleven. Si tienen alguna duda, nos contactan. Hacemos convocatorias, organizamos con los consejos de pastores, con agrupaciones pastorales, con iglesias. ¿Acá en Los Ángeles ha estado en alguna iglesia acá? Sí, acá permanecemos llevando información y estamos tratando de ampliar la red a todos los que estén interesados. Hemos estado en la misión Iglesia del Señor, en conferencias. Hemos estado en una iglesia aquí cerquita, en el centro, hace poquito, la semana pasada, haciendo un seminario. También recorriendo las iglesias, entregando informes. Entonces así los pastores llegan, lo ven y toman una decisión, si les gusta o no les gusta, pero al menos les llega la información. También de repente nos llaman y nos piden, ¿saben qué? Necesito saber de este tema. O hoy día tenemos reunión de oración, porque hay que orar. Entonces les vamos diciendo, ¿sabes qué? Esta semana se va a votar este proyecto, están entrando esto, oren por estas ideas que se quieren meter, o incluso por los proyectos buenos que no avanzan. Proyectos, por ejemplo, sacar de DICOM a la gente del CAE, es un proyecto que ingresó la diputada Francesca Muñoz, que es cristiana, cuando entró al Congreso. Y no se movió nunca jamás hasta ahora que vino este tema, que otro igual desde el Senado se movió. Exacto. Entonces estamos ya esperando que salga aprobado en la última. Pero sí, de todas maneras, pero todos esos temas los vamos a dejar para un segundo programa. Pero ahí me refería, vamos avisando por qué orar, porque se nota mucho la oración allá en el Congreso también. Y la voz de los cristianos como ciudadanos, porque somos ciudadanos del cielo, pero también embajadores aquí, así que tenemos que pronunciarnos. Bueno, Antari, te agradecemos la presencia en nuestro programa de Bloque Comunal. Por entregarnos tu visión, por entregarnos tu concepción de lo que es la familia, las libertades religiosas, etcétera, y este proceso de plebiscito que ya se nos avecina en el mes de abril y que obviamente va a generar una conmoción importante, ¿no es verdad? Un movimiento ciudadano también importante, y en que la ciudadanía en definitiva se va a pronunciar si quiere o no una nueva constitución. Y bueno, ahí a través del voto, ¿no es cierto?, se va a decidir esto.
y que obviamente sea lo mejor para el país, porque todos estamos de acuerdo en que queremos lo mejor para Chile, queremos lo mejor para nuestro país, que haya crecimiento económico y que ese crecimiento económico también sea con equidad y que todos también se puedan beneficiar de dicho crecimiento. Así que Antares, un gusto y esperamos tenerte prontamente nuevamente con nosotros acá en Bloque Comunal. Muchas gracias y chao a todos los que están mirando. Bendiciones. Muchas gracias, Antares. Nos vemos en una próxima oportunidad de Bloque Comunal. Un cordial saludo a don Héctor Montano, nuestro gerente, y muchísimos saludos y un cordial abrazo. Que estén súper bien y nos vemos en un próximo bloque de nuestro programa. Bloque Comunal, un diálogo político e informativo de carácter local, nacional e internacional, con la conducción del abogado y docente universitario Cristóbal Álvarez Muñoz, junto a distinguidos invitados.